Y para analizar el tema de la mala calidad del aire que nos afecta a todos, personas y animales de compañía, el derecho de los ciudadanos también a estar debidamente informados sobre las consecuencias de la contaminación, se encuentra vía telefónica con nosotros la doctora María del Carmen Carmona Lara. Ella es especialista en Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. Doctora Carmona, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Angélica. Gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo observa la actuación de las autoridades en torno al retraso que hubo para decretar la contingencia ambiental? ¿Hubo incumplimiento de la normatividad que obliga a la medición de contaminantes en todo el país? Bueno, el asunto de la contingencia tiene que ver fundamentalmente con una serie de instrumentos con los que cuenta la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que desafortunadamente no han sido bien implementados. Digamos que cuestiones de emergencia y de contingencia pareciera que pasaron en la evolución de ciertos fenómenos y conceptos de ser una prioridad que empezó esta historia en el momento en que se le asignó por un evento muy parecido al que estamos viviendo en los años 70, se le asigna a la Secretaría de Salud en la función de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, precisamente el combate a la contaminación atmosférica. Y yo quisiera nada más destacar esta situación, porque en estricto sentido, quien tendría que estar ahorita operando, y nunca lo ha hecho en la historia desde su creación, es el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General, conforme a la propia Constitución, en el artículo 73, fracción 16, comenta que puede llevar a cabo una serie de medidas extremas en situaciones como la que está ocurriendo ahorita en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, porque también esa es la otra historia. Creo que nos hemos concentrado en la famosa CAME, ¿no? Cuando en el caso de otras ciudades y sobre todo de otros mecanismos de coordinación son total y absolutamente inexistentes. Aquí el problema fundamental es que entonces las contingencias que se supone que tendrían que estar dadas por cuestiones de contaminación, en donde surge como mecanismo en la Constitución y después lo retoma la Ley General del Equilibrio Ecológico, el problema está en que no opera absolutamente ninguno de los mecanismos previstos. Aquí de lo que estamos hablando, y yo los invitaría y también al público, porque además es información total y absolutamente pública, que vieran la NOM 025 SSA1 de 2014. Si uno lee esa NOM, verdaderamente uno puede entender inclusive los motivos de que finalmente sí, en el papel sabemos que la situación es muy grande. Lo que se nos dice ahorita es que inclusive digamos que leo textualmente a la NOM, dice: la evidencia acumulada hasta ahora indica que los contaminantes atmosféricos son responsables de contribuir al aumento de la mortalidad general, de la mortalidad infantil, de la mortalidad de mayores de 65 años y de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardíacas. Y lo que pasa es que ahí lo que dijeron que era importante actualizar la norma, sobre todo porque vamos a transitar, o sea, ni siquiera es el lograr los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Si uno ve inclusive estos datos respecto de la propia CAME, o bueno, los datos que están manejando esto, datos oficiales, el problema que se encuentra uno es, primero, generaron una figura que, digamos, constitucionalmente no existe, y es esa famosa megalópolis, en donde entonces dispersan la responsabilidad administrativa y pasa lo que está pasando en estos momentos desde el punto de vista orgánico administrativo. ¿Por qué? Porque precisamente se supone que es la toma de decisiones de algo que finalmente es entre todos, porque se supone que es un problema de todos. Pero en el caso mexicano no tenemos absolutamente ninguna autoridad regional que permita a uno entonces dar el seguimiento primero del mando de autoridad.
¿Por qué digo esto? Porque si uno ve las cifras en las mismas hojas web del gobierno, por ejemplo, para el caso de las partículas que nos ocupan ahorita, que son las PM2.5, resulta que los mismos datos lo que se nos dice es que el 42% de los vehículos de carga son los que están generando este tipo de situación. Entonces, no es la misma contingencia para el caso del ozono. Podemos dejar de circular todos los automóviles que si siguen los vehículos de carga, en este caso, y también lo que le llaman los vehículos diésel, que digamos también de alguna manera mañosamente se le llaman tractocamiones en la misma información que se presenta, pero que después ya uno entra un poquito más y dice que son estos de diésel. Entonces no es la misma contingencia a la que tendríamos que hablar, o sea, ante la contingencia no es el mismo protocolo que se tendría que dar. Pero tenemos ya aproximadamente, por lo menos en los últimos años de 2014, que cuando sale la norma, y que vuelvo a repetir, no es todavía, es para transitar hacia lo que la OMS dice. Si se va uno inclusive a la normatividad de la propia autoridad, o sea, en la hoja web, lo que se nos dice es que, bueno, que en algún momento si no hay, pues copiamos las de la EPA, sabiendo que las condiciones tecnológicas y sobre todo climatológicas son totalmente distintas. Y una cosa muy importante, esto que nos está pasando es por el fenómeno de la combustión. Y recordemos que nosotros estamos a una altura que altera el fenómeno de la combustión, altura sobre el nivel del mar. Entonces, hay una serie de factores que se han olvidado y que finalmente no se le ha dado ninguna atención. Si a esto le aumentamos que en estos momentos, y conste que estoy utilizando cifras INEGI, en donde el INEGI decía que en estos momentos la contaminación atmosférica y la contaminación ambiental en general, y en especial la contaminación atmosférica, estamos hablando de 3.2 del PIB mexicano. De 2003 a 2015 aumentó 2.4. O sea, nuestras grandes retos económicos de crecimiento, lo que pasa es que nunca vamos a crecer teniendo esa carga terrible desde el punto de vista económico, sí, del gasto que significa esta situación. Anualmente sí tenemos un crecimiento, pero del gasto en contaminación que suma, desde el punto de vista y con datos INEGI, suma en estos momentos el costo de la inseguridad y la corrupción. Entonces, ahí es en donde es más dramático el asunto, porque otros países, otras ciudades inclusive, el caso de Curitiba, resulta que Curitiba, de ser una de las ciudades más contaminadas del planeta, o la más contaminada en su época, aunque siempre estuvimos, digamos, disputándonos ese primer lugar y hasta el segundo lugar, porque en México tenemos dos lugares que siempre han tenido ese privilegio de ser las más contaminadas del planeta, que es el caso del municipio de Minatitlán y el municipio de Coatzacoalcos, por obvias razones, por su destino a la actividad que se lleva a cabo. Resulta que Curitiba pudo resolverlo precisamente atendiendo a más cómo ganar más, es cómo gastar menos, pero cómo gastar menos desde el punto de vista de nuestros costos, sobre todo porque son costos que después, y ahí empieza la inequidad y el no respeto al derecho humano al medio ambiente sano, en el sentido de que estamos gastando mucho más en lo que nos cuesta la contaminación que en la prevención. Y también los datos de cuál fue el recorte, pues ya podemos decir que esto ya se disparó respecto a no tener solución, porque no estamos volteando a ver nuestros verdaderos problemas. Nuestro verdadero problema es, yo diría en estos momentos, el desorden desde el punto de vista de que no se dan los controles necesarios en el momento oportuno para prevenir
los casos, porque una vez ya que lo tengamos, y como lo tenemos en estos momentos, es irreversible. Sin una política ambiental que esté ligada también en estos casos, porque el problema es que las otras contaminaciones sí son muy verdes, digamos, o sea, pero el caso de la parte gris de la protección al ambiente, que es todo lo industrial, estamos hablando de que hay, en el caso de las partículas, es la industria que fabrican productos con base mineral, cementeras, vidrio, cerámica, y también en una situación genérica que anduve buscando de dónde salía ese concepto, que es la industria alimenticia, cualquier cosa que esto signifique, son culpables, porque sí tienen la culpa y el dolo, y diría yo, del 7% de la emisión de partículas. Muy bien. Entonces, sí. aquí es en donde estamos parados, no lo sabemos que nos cuesta muchísimo y que obviamente se nos están violando derechos fundamentales, tan fundamental como el de la vida. Así es. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen Carmona Lara. Importante lo que menciona. Le agradecemos esta entrevista para los noticiarios Pulso. María del Carmen Carmona Lara, doctora especialista en Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por esta entrevista para Radio Educación. Gracias, Angélica. Gracias, Manuel. Hasta luego, doctora. Y para analizar el tema de la mala calidad del aire que nos afecta a todos, personas y animales.